Seguimos con más de Noticias Globovisión Salud. El doctor Jorge Contreras nos sigue acompañando, médico traumatólogo. Estamos hablando sobre el codo de tenista. Justamente nos explicaba a través del dispositivo que trajo el día de hoy, la tablet, cómo se ve esta lesión. Nos decía de que hay una primera etapa aguda. O sea, quiere decir que tiene solución en esa primera fase. Sí, claro. Es ese paciente que consulta por ese primer episodio, nunca había sentido ese dolor en la cara lateral y acude al día siguiente, a los 2 días, ¿ok? Con ese dolor característico en la cara lateral. Y bueno, se indica tratamiento. Una de las cosas que se debe hacer, pues obviamente es el reposo. En principio, cuando es agudo, simplemente con reposo, con el uso de analgésicos vía oral e inclusive con rehabilitación y fisiatría, con uso de medidas físicas locales a nivel del codo, pues es un paciente que va a ir evolucionando de manera satisfactoria y pues quedará es como un precedente o un antecedente de epicondilitis. Un tratamiento que va a estar direccionado a la parte externa. Sí, sin invasión a nivel del codo porque hay tratamiento invasivo. Aquí sería nada más medicamentos tomados vía oral y de repente con el uso de cosas, frío, calor, electroestimulación a nivel externa del codo para ayudar a aliviar los síntomas. Perfecto. Luego de reposo pueden volver a estas actividades que ocasionaron este dolor. Sí, lo ideal pues obviamente si el paciente fue algo que hizo de manera ocasional, pues muy difícilmente pueda repetir, pero si el paciente se dedica a esta actividad, por lo menos fue un personal obrero, albañil, cocinero, secretaria. Un estilista, un peluquero, una correcto. persona, por ejemplo. Peluquero bastante. Claro. Full. Eso pasa muchísimo por el tipo de movimientos y actividades que se hacen. También profesiones, por ejemplo, como la que hace Joshua, nuestro compañero intérprete de lengua de señas, también que utilizan mucho sus miembros superiores para la comunicación, también pueden ocasionar lesiones. Es correcto, sí. Entonces, en estos pacientes, obviamente, cuando deben volver a su actividad diaria o deportiva, pues obviamente se entraría en un protocolo de fortalecimiento de los músculos de la cara lateral del codo, precisamente para evitar recaer en esta patología. Muy bien, una persona que pasó por esta etapa aguda, que no hizo el tratamiento y el procedimiento, pero ya ha llegado a un proceso crónico, ¿cuáles son las opciones y alternativas que hay? Siendo crónico, ¿va a ser algo que va a tener toda la vida o es por un tiempo determinado? A ver, hablamos de cronicidad a ese paciente que acudió por primera vez a la consulta o inclusive que no acudió sino se automedicó y con el pasar de las semanas, es un paciente que me han llegado pacientes con 6 meses de evolución, ya podemos hablar de algo crónico, es un tratamiento totalmente diferente, más invasivo, un poco más complicado en vista de que en general las tendinitis son patologías un poco difíciles de tratar en vista de que el tendón o los tendones en general del cuerpo tienen muy poca irrigación en comparación con los músculos. Entonces ese proceso de recuperación es un poco más lento y más complicado, pero de igual manera en esos pacientes crónicos ahí pasaríamos a otro tipo de terapia un poco más invasiva para poder mejorar los síntomas y bueno, quitar lo que padece en su día a día este paciente porque puede llegar a afectar su vida diaria, desde peinarse, cepillarse, agarrar el teléfono, sacarse algo del bolsillo. Ya esos pacientes tienen afección no solo para la realización de sus actividades laborales o deportivas, sino diarias. ¿Ya cómo sería la terapia para estos pacientes? A ver, yo en estos pacientes ya con crónicos soy un poco más invasivo. Podemos ir desde la infiltración local con corticosteroides, ¿ok? Es una de las opciones que tenemos. Otra de las opciones que tenemos es el uso de plasma rico en plaquetas, ¿ok? 1 o 2 sesiones. Eso es la parte un poco más invasiva de infiltración de estos dos tipos de sustancias que se colocan. Otra de las cosas que tenemos herramientas que están en estudio desde hace tiempo son las ondas de choque focales, ¿ok? Que ayudan pues a producir de nuevo lesión en la zona para iniciar desde cero este proceso de cicatrización que se vio alterado. Pues básicamente ese proceso de cicatrización en una epicondilitis crónica nunca avanzó, se quedó en la hiperplasia fibroblástica y no avanzó, entonces se busca de nuevo como lesionar la zona con ondas de choque focales para así iniciar de nuevo ese proceso de regeneración y de cicatrización en el cóndilo lateral. También aunado a esto, pues obviamente el proceso de rehabilitación muchísimo más tiempo, más prolongada,
con también invasión a través de agujas que transmiten corriente, como es el EPI o el MEP, para poder acelerar este proceso de reparación, ultrasonido, todo eso. Y en dado caso de que nada de esto funcione, pues tenemos la última herramienta, que es la cirugía. ¿Okay? Por supuesto. Ya es cuando ya el paciente ya no responde a ninguno de los tratamientos. Ninguno, ¿no? Pudiéramos decir, en literaturas expresan a pacientes con más de 12 semanas de evolución, inclusive puede ser hasta más crónico, donde se le plantearía, después de pasar por todo esto, el paciente automáticamente te dice: doctor, ya no tolero el codo, ya he pasado por todo, y bueno, ya la última opción que tenemos es la quirúrgica, que va desde una cirugía artroscópica de codo, ¿okay? Que es la que deja menos cicatriz, a una cirugía abierta para desinsertar pues estos tendones que producen dolor. Pero luego de la cirugía también viene un proceso de rehabilitación. Sí, largo. No ha terminado el proceso en la cirugía. No ha terminado, es un proceso largo, que hablaríamos de que el paciente, si es jugador de tenis, estaríamos reincorporándolo a su actividad deportiva a los 4 meses, 3 meses, después de la cirugía y después de realizar un protocolo importante para fortalecer los músculos de la cara lateral del codo. Y con control, ¿no? Sí, por supuesto. Claro, esto es importante ir conociéndolo, porque sí existen formas de revertirlo en etapas muy tempranas, pero que también existen pacientes en los cuales hay que ir un poco más allá porque se amerita este proceso. Correcto. Doctor, con respecto a el plasma rico en plaqueta que nos nombraba hace rato, es un proceso paliativo y de acompañamiento para el tratamiento, pero no una solución, ¿o sí? Sí, puede ser una solución. Hay estudios comparativos entre el plasma rico en plaquetas, el uso de esteroides, donde algunos demuestran unos más eficacias que otras. Uno, de repente, el esteroide, un tratamiento mucho más agudo para eliminar el dolor más rápido, ¿ok? Pero esto puede recidivar, ¿ok? El uso de esteroides o el uso de plasma rico en plaquetas no quiere decir que es una terapia definitiva. Hay veces que el paciente mejora, se va a realizar sus actividades diarias o deportivas y puede volver a los meses con una recaída de esto, y entonces ahí es donde el médico especialista debe replantear y ver qué otras opciones de tratamiento, o si repite el tratamiento en codo. Muy bien, doctor. Se nos termina el tiempo. Últimas recomendaciones, por favor. Mis recomendaciones como especialista es a esas personas que se dedican a esa actividad deportiva repetitiva constante del codo, evaluar bien los implementos deportivos con los cuales realizan esta actividad, saber si es el peso adecuado, si es el agarre adecuado, si es el espesor del mango adecuado, una serie de características que, preguntándole inclusive a su entrenador personal, pues pudiera orientar para disminuir pues este tipo de patologías. Y en personas que realizan estas actividades, bueno, fortalecer, saber que pueden estar predispuestos a padecer de esta patología y hacer ejercicios de fortalecimiento de la cara lateral del codo para que esto no les ocurra. Muy bien, doctor, se nos terminó el tiempo. Queremos ofrecerle a las personas que nos ven cómo lo pueden contactar. Me pueden contactar a través de las redes sociales, que es @jorlucondoc, y a través del grupo de médicos con el que trabajo, que es traumapedia.be por Instagram. Ahí están todos los contactos. Gracias por acompañarnos, Muchísimas gracias. Doctor Jorge Contreras nos estuvo acompañando, médico traumatólogo. Gracias por la sintonía. Nuestras cuentas, @salud_gb, @Danilo J. Salas. Será hasta una próxima oportunidad.